Buen día, seguidores y seguidoras, a este podcast Justicia en Debate. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Michele Graziadei, profesor titular del Derecho Privado Comparado, con una amplia trayectoria en investigación comparada, enseñanzas en diversas universidades europeas y norteamericanas, con una alta participación en proyectos y asociaciones internacionales en derecho privado y fiduciario. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Feliz de estar con usted. Bien, hay que tener en cuenta, doctor, que usted es uno de los ponentes de este derecho internacional que se está organizando por la Corte Superior de Justicia de Junín, agradeciéndole la visita a esta tierra huanca, ¿no? Y su colaboración siempre con las enseñanzas que va a impartir en este congreso. Doctor, siempre hemos iniciado queriendo saber un poco más de la trayectoria de nuestros invitados. Le quería preguntar, doctor, ¿cuál ha sido para usted su mayor desafío como profesional hasta la fecha? Bueno, yo soy profesor de Derecho Comparado y enseño solamente, no tengo oficina. Es que decir que mi tarea es la formación de los jóvenes en la materia. Y eso no es tan fácil porque requiere aprendizaje de lenguaje extranjeros, conocimientos de los sistemas jurídicos extranjeros, que no es tan normal. En Europa hay muchos contactos entre los países europeos y es bastante importante, sea por la economía, sea por los derechos humanos, que los estudiantes entiendan que no viven solamente en Italia, pero también en Europa, pero también en el mundo. Y ese es un esfuerzo bastante significativo como enseñanza, como trabajo de investigación. Mi especialidad es un poco el lingua anglophone, pero también me gusta aprender algo sobre los países que no están en Europa. ¿Y por qué? Porque el mundo va a cambiar. Los países como el Perú, de Latinoamérica, cuanto más importancia en el mundo de hoy. Y entonces, decidí de venir aquí, puedo encontrar vosotros. Agradezco al doctor por esa respuesta. Respecto a su última publicación sobre lo que son los litigios climáticos y con respecto a las obligaciones del Estado, ¿qué diferencias principales usted ha encontrado entre los sistemas de common law, civil law, en las formas en que abordan la responsabilidad en los gobiernos en el cambio climático? De verdad, esa problemática empezó a los Estados Unidos. Pero ahora es Europa que tiene el primado de decisiones positivas que afirman la responsabilidad del Estado. En particular, la Corte Europea de los Derechos Humanos, que está en Estrasburgo, decidió temprano un litigio muy, muy importante por toda Europa. Y es que decir que hay diferencia, pero más entre Europa y Estados Unidos que entre civil y común. Porque Inglaterra, que es común, comparte con muchos países europeos la misma visión. Y los Estados Unidos, como ustedes saben, en ese momento no creen mucho a la posibilidad de cambiar su sistema económico y bajar las emisiones. Y con respecto al cambio climático, doctor, ¿qué beneficios
ha visto usted con respecto a posterior de las secuelas de la pandemia? Bueno, ahora todo el mundo en Europa se da cuenta de la importancia de la lucha al cambiamento climático. Hay como 10 días que una corte en Alemania decidió un cargo de un campesino peruano que ha lamentado el hecho que una industria europea reduce efectos de cambios climáticos. Y los diarios hablan de eso mucho. Los diarios, todo el mundo está afectado por eso. El problema es que hay consecuencias económicas de cambiar, por ejemplo, los coches. Eso significa, para los ciudadanos, dinero. Economía. Entonces, es ahí el problema. Pero todo el mundo ahora se da cuenta que hay el problema del cambiamiento climático. Pues sí, en realidad después de la pandemia, no solamente Perú, sino todos los países a nivel mundial se han dado cuenta en realidad cuáles son las afectaciones que tienen las actitudes del ser humano, de la contaminación. Entonces en ello también tenemos que hacer hincapié que tenemos que tener mucha responsabilidad social, responsabilidad climática. Y especialmente los jóvenes quieren que se haga mucho por luchar contra el cambiamiento climático. Exacto, doctor. Doctor, en base a su experiencia como investigador y docente en distintos países, ¿qué desafíos observa usted actualmente en la armonización del derecho privado en Europa y en la interacción entre el civil law y el common law? Ahora en Europa hay un esfuerzo de armonización enorme sobre la tecnología digital y la inteligencia artificial. Ahora Europa tiene la misma regla por todos los países europeos en la materia de la inteligencia artificial. Es decir, que hasta los años 2010 había un esfuerzo de armonizar los códigos, de armonizar la legislación sobre la economía física, pero ahora el esfuerzo es de armonizar la legislación sobre la economía digital. Y es un esfuerzo que ahora es con suceso, porque se hizo mucha legislación que impacta en la economía digital. La diferencia entre civil y common, como yo he dicho, es bastante fuerte con los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen una mentalidad diferente de Europa ahora, eso es claro, y una mentalidad diferente de los ingleses, que son un poco más europeos ahora, aunque dejaron la Unión Europea, pero se arrepintieron de eso. Oh, sí. Pero ya no pueden dar marcha atrás. Bien, doctor. Sabemos que usted también ha investigado ampliamente sobre los trends y los mecanismos fiduciarios en el derecho comparado. Sí. ¿Cómo ve la evolución de estas figuras en los sistemas del derecho civil y la adaptación a la necesidad que tiene el mercado global? Es un esfuerzo de armonización que es bastante importante.
Esas son técnicas que funcionan en los mercados financieros, que son de verdad muy importantes hoy. Y algo sí, hay un lado de dificultad, porque, por ejemplo, aquí el fideicomiso es utilizado también por hacer daño a los trabajadores, porque los trabajadores no obtienen su derecho en caso de quiebra, porque hay un fideicomiso que separa algunas cosas de lo restante del patrimonio de la empresa. No me gusta ese tipo de empleo del instituto. Yo pienso que hace daño. Es un privilegio injusto de utilizar el instituto del trust de esa manera. Pero muchos institutos pueden ser abusados, como una sociedad por acciones también puede hacer daño. Es un problema en el derecho civil. Sí, doctor, lamentablemente la mayoría, que son los trabajadores que en realidad ponen el punche, la mano de obra, son los menos o respetados ante la ley. Se vulneran mucho sus derechos. Pero bueno, doctor, ¿qué diferencia clave ha encontrado usted entre los sistemas europeos y anglosajones en el tratamiento de la causalidad y el resarcimiento de los daños? El resarcimiento de los daños, como usted sabe, en los Estados Unidos y también un poco en Inglaterra, los Estados Unidos y la Inglaterra tienen la posibilidad de daños punitivos y en Europa no es posible. Pero en Europa se utiliza mucho más el derecho penal por la misma cosa. Es que dice que nosotros utilicemos el derecho penal en los casos que en los Estados Unidos son casos de daños punitivos. La causalidad no es, sí, puedo decir tan diferente, pero es un argumento muy técnico que es difícil de tratar en podcast. Bien, doctor, haciendo mención que usted es uno de los ponentes en este primer congreso internacional organizado por la Corte Superior de Justicia de Junín y con otros colaboradores, su ponencia es un tema muy interesante, ¿no? Que es el código de los jueces y el derecho en vigor. Medir la eficacia y la actualidad de la ley mediante métodos cuantitativos. ¿Nos podría hacer un pequeño resumen de lo que vamos a igual escuchar en su ponencia el día? Los métodos cuantitativos ahora se emplean para comprender cuáles reglas jurídicas tienen cuáles consecuencias. Entonces, hay reglas que a primera vez parecen muy importantes, pero en verdad, cuando se investiga lo que se pasa con esa regla, a veces parece que no son muy importantes. Entonces, los métodos cuantitativos nos ayudan a comprender las reglas que necesitamos y las reglas que no necesitamos. Esa es la idea. Bueno, doctor, yo creo que esta noche que vamos a tener el privilegio de su ponencia, va a andar más respecto a ese tema.
agradeciéndole, doctor, su participación en este podcast. Como por último, si le podría decir algo a nuestra sociedad, aumentar, aconsejar, como algo comparado que pasa en Italia con Perú. Claro. Me parece que Perú es una sociedad más joven. Hay mucho más joven en Perú que en Italia ahora. Nosotros tenemos muchos problemas de asistencia a los viejos. Mi madre tiene 96 años. Y aquí me parece que usted tiene que hacer más por los jóvenes, por su instrucción, por su educación y también por el empleo. Porque Perú tiene en los jóvenes un capital humano fantástico. El entusiasmo de los peruanos siempre me encantó y espero que se pueda hacer más en la dirección que he dicho. Muchas gracias, doctor. Entonces hay que tener en cuenta que el potencial humano en el Perú tiene más futuro. Bien, hemos terminado con esta sesión, con la presencia del doctor Michele, agradeciéndolos a todos ustedes por su participación y también les aconsejamos y les solicitamos también que nos sigan viendo en nuestro podcast todos los días miércoles a las 6 de la tarde y que nos sigan en nuestras páginas de YouTube, TikTok, Facebook y Twitter. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, Anita Reyes. De nada, doctor. Gracias.